Buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Bien, profe. Ah, bueno. Entonces, vamos a empezar con el quiz de PCP y después vamos a terminar el bombeo por cavidades progresivas. Bueno, entonces el quiz me lo entregan a las 7:05, ya se los voy a enviar. Yeah. Aló. Ahí les envié el quiz. Cualquier duda me dicen. Bueno. Eso falta. Listo, profe.
Me envían el quiz lo que hacen falta, por favor. Listo. Entonces, les comentaba que sí vamos a hacer los días élite. Los días élite van a ser antes de los exámenes finales, o sea, la semana del 26 al 29 de mayo. Y entonces debemos de tener listo el proyecto para el 21, para revisarlo el 21. Tenemos que hacer un PDF, un póster que puede ser en PDF o en Word. Y creo que nos va a tocar hacer un video corto. Vamos a ver qué definen para hacer la presentación. Pero el video sería un video muy corto para hacerlo. Bueno, Vale, profe. ok. Entonces vamos a terminar de ver hoy bombeo cavidades progresivas, lo que nos hace falta. Pero vamos a ver unos videitos primero que todo para repasar el concepto de bombeo electrosumergible. Vamos a ver otro video.
Entonces los videitos era para que pues tuviéramos una idea de cómo funciona la bomba PSP. Entonces vamos a terminar de ver el tema. Habíamos visto hasta equipo de fondo. Vamos a terminar la parte de superficie y unas aplicaciones del bombeo PSP. Entonces, para los equipos de superficie es necesario dimensionar correctamente los equipos de superficie que sean capaces de proveer la energía requerida por el sistema. Sus funciones: suspender la sarta de varillas y soportar la carga axial del equipo de fondo, entregar el torque requerido en el vástago, rotar el vástago a la velocidad requerida y prevenir la fuga de fluidos en superficie. Entonces, del equipo de superficie, el primer equipo que tenemos es la cabeza de rotación, que es la que me va a hacer girar las varillas. Existe de eje macizo y de eje hueco. El rodamiento de carga puede ser lubricado por aceite o grasa. Sirve de soporte para las cargas axiales. Evita o retarda el giro inverso de la sarta de varillas. Aísla los fluidos del pozo del medio ambiente. Y soporta el accionamiento electromecánico en algunos modelos. Este es el cabezal de rotación, el que veíamos en el video. Este es un equipo de accionamiento mecánico instalado en la superficie directamente sobre la cabeza de pozo, sobre el árbol de Navidad, básicamente. Aquí tenemos diferentes tipos de cabezas rotatorias. Tenemos cabezal directo,
cabezal angular y motor reductor. Son los tres tipos de cabezales que encontramos. Entonces, clases de cabezales de rotación. Tenemos cabezales en un eje sólido, cabezales en un eje hueco y otro cabezal de eje sólido, de motor reductor. Los sistemas A y B tienen una diferencia entre ellos. Mayores costos de mantenimiento, inventario de poleas y correas, requiere un arrancador, alta incidencia de los surtos de componentes, mayores puntos de falla. Para comunicación remota requiere un sistema o un hardware adicional, arranques y paradas bruscas, y que las variables de operación y control deben ser medidas con instrumentos adicionales, difícil diagnóstico de fallas. El sistema B tiene menores costos de operación y mantenimiento, mayor vida útil del motor, no se requiere arrancador, incluye facilidades de comunicación, permite arranques y paradas suaves. Las variables de operación y de control son mostradas en pantalla como veíamos en el video, incluye registro de fallas, optimiza el consumo de energía y disminuye los niveles de ruido. Sistema de transmisión. Como sistema de transmisión se conoce como el dispositivo utilizado para transmitir la energía desde la fuente de energía primaria, que es el motor eléctrico de combustión interna, hasta el cabezal de rotación. Existen tres tipos de sistemas de transmisión: sistema con poleas y correas, sistema de transmisión a engranajes y sistema de transmisión hidráulico. El variador de frecuencia. Entonces, son equipos utilizados junto a los motorreductores y los equipos de polea de correa para establecer el cambio de velocidad de rotación en un corto tiempo sin recurrir a modificaciones mecánicas, mediante el cambio de la frecuencia de la corriente alterna con la que opera el motor. Entonces acá en este variador yo voy a cambiar la frecuencia y la velocidad que vamos a tener del motor en la bomba que vamos en el fondo de la bomba PCP. Las ventajas del variador de frecuencia son ajuste de la velocidad de la bomba, ajuste de arranque y parada de la bomba, ajuste del torque, entradas y salidas analógicas y digitales, o sea, podemos tener la señal en un salón de control como veíamos en el video. Facilita la optimización de la mayoría de las acciones de campo, supervisión y control, se pueden ejecutar de manera remota, que eran las señales que podíamos mandar por señal de antenas a un centro de control. Se reduce la cantidad de equipos montados sobre el cabezal del posto. Hay un efecto de la corrosión y muy importante, que es que las varillas de bombeo presentan problemas de debilitamiento por la presencia de H2S, de ácido sulfídrico, y cuando están excesivamente cargadas se acelera el quiebre de las mismas. Entonces, cuando tiene mucha carga de hidrocarburo y tenemos la presencia de H2S, nos puede ocasionar corrosión por pitting. Esta corrosión lo que hace es debilitar las varillas y nos las puede quebrar. Para tratar este problema se usan tratamientos con inhibidores químicos que son inyectados por el anular con la finalidad de proporcionar a la bomba mayor vida útil. Entonces, hay que echar unos inhibidores químicos por el anular para tratar este tipo de problemas de corrosión. ¿Cuáles son las ventajas de la bomba PCP? Fácil de operar y los diseños son muy simples.
Sistema de levantamiento artificial de mayor eficiencia. Es el que mayor eficiencia tiene de todos los 6 bombeos que estamos viendo. No presenta problema con pozos desviados horizontales, o sea, puedo instalarlo tanto en la sección direccional como en la sección horizontal del pozo, como en la sección vertical. Excelente para producción de cruzos altamente viscosos. Como los crudos que tenemos en Rubiales. Manejo de fluidos con presencia de sólidos abrasivos, es muy importante. Opera con bajo torque, bajo costo de mantenimiento y bombeo de caudales constantes sin válvulas. El bajo nivel de ruido y pequeño impacto visual la hace ideal para áreas urbanas. Estas instalaciones de la bomba PSP y los equipos de superficie son muy pequeños, entonces no nos van a hacer un efecto tan visual dañino al medio ambiente y efecto de nivel de ruido. Desventajas: capacidad de elevación real hasta 6.000 pies, la resistencia a la temperatura de hasta 138 grados centígrados. Ya no podemos usarlo en pozos que tengan más de 138 grados centígrados de temperatura de fondo. Alta sensibilidad a los fluidos producidos. Los elastómeros pueden hincharse o deteriorarse con el contacto de ciertos fluidos por periodos prolongados de tiempo. Opera con bajas capacidades volumétricas cuando se producen cantidades de gas libre considerables. Entonces, lo que sucede es que el gas ocupará el volumen dentro de la tubería que estamos produciendo los hidrocarburos viscosos hasta superficie. Entonces, si entra gas, me va a reducir el volumen que voy a tener disponible para el hidrocarburo. Tendencia del estator a daño considerable cuando la bomba trabaja en seco por periodos de tiempo relativamente cortos. En seco significa que no tengo producción. Entonces la estoy trabajando sin ningún fluido que esté entrando a la bomba para llevarla a superficie. Entonces se puede tener un daño cuando la trabajo en seco. Desgaste por contacto entre las varillas de bombeo y la tubería de producción puede tornarse un problema grave en pozos direccionales y horizontales. Porque ese contacto nos va a erosionar las varillas. La mayoría de los sistemas requieren la remoción de la tubería de producción para sustituir la bomba. O sea, tenemos que llevar un equipo de workover, un equipo pequeño de perforación. Con ese equipo pequeño saco la tubería. Eso es un trabajo que se demora. Tengo que sacar la bomba y tengo que llevar todos los equipos de fondo hasta superficie. Los sistemas están propensos a altas vibraciones. En el caso de operar a altas velocidades, requiriendo el uso de anclas de tubería y estabilizadores o centralizadores de varillas de bombeo para evitar el movimiento tanto de las varillas como de la bomba. ¿Cuál es el efecto de la presión sobre la bomba PCP? La presión desarrollada dentro de la bomba depende básicamente de dos factores: el número de líneas de sello, o sea, las etapas de la bomba, la interferencia o compresión entre el rotor y el estator, y la expansión del elastómero se puede dar por expansión térmica, por la temperatura del fondo del pozo o debido a la energía térmica generada por la deformación cíclica, y también por expansión química, o sea, el efecto de los fluidos. Con respecto al torque, al transmitir la rotación al rotor desde superficie a través de las varillas de bombeo, la potencia necesaria para elevar el fluido me genera un torque, el cual tiene la siguiente expresión. Torque va a ser igual a K, que es una constante, por la potencia suministrada por la velocidad de operación. Así podemos determinar el torque.
torque requerido se comporta como un torque total, que sería el torque hidráulico, el torque por fricción y el torque resistivo. El torque hidráulico es función de la presión de la boca de pozo, presión por pérdida de carga y presión por presión diferencial. El torque por fricción en la bomba es la fricción entre el rotor y el estator. Este parámetro se puede obtener de las mediciones realizadas en un test de banco. Un test de banco es un test de prueba en el laboratorio, ¿no? Que se hace en el laboratorio. Y el torque resistivo es la fricción entre las varillas y el tubing. El máximo torque resistivo está en la boca de pozo. La potencia de la bomba. La potencia de la bomba la podemos calcular con esta ecuación. Potencia suministrada va a ser igual a C, que es una constante de las unidades. La potencia hidráulica, que sería HHP. N, que sería el rendimiento energético, va a ser igual entonces a C, que es una constante, por el caudal, por la diferencial de presión sobre el rendimiento energético. La potencia hidráulica es caudal por presión. Caudal por presión. La eficiencia de las bombas. Entonces, la eficiencia volumétrica de la bomba tiene a disminuir a medida que se aumenta la presión diferencial entre ellas. Entonces, a mayor presión diferencial, vamos a disminuir la eficiencia de la bomba. Esta disminución es debido al escurrimiento del fluido a través de la línea de sello rotor-estator desde la zona de mayor presión a la zona de menor presión. Entonces, este escurrimiento va a ser igual a la diferencia entre el desplazamiento, que sería el caudal real de la bomba, a una determinada presión diferencial, y el caudal real inicial a presión cero. Aquí tenemos el caudal de presión cero, y este es mi caudal de ensayo. Entonces yo puedo tener mi presión y determinar qué caudal voy a tener dependiendo de la presión que tenga. Voy a obtener el caudal que voy a obtener en metros cúbicos por día para hacer estas pruebas. La eficiencia, por ser una función de la presión diferencial, no, depende de la función de la presión diferencial. La eficiencia volumétrica y el deslizamiento dependen de la capacidad de elevación de la bomba, o sea, cuánto fluido nos va a elevar, la viscosidad del fluido y la interferencia entre el estator y el rotor. Aquí podemos ver los diferentes métodos de levantamiento artificial y vamos a ver su eficiencia total del sistema. Observemos que la PCP es la que mayor eficiencia tiene con respecto al bombeo mecánico, al bombeo electrosumergible, al hidráulico, al gas lift continuo y al gas lift intermitente. Entonces observamos que el de mayor eficiencia total en el sistema son las bombas PCP. ¿Qué problemas podemos obtener? Problema número 1, bajo caudal y baja eficiencia volumétrica, la velocidad es prefijada, el rango de corriente es normal. Caudal intermitente, baja eficiencia volumétrica, la velocidad es normal y el consumo dentro del límite esperado. Caudal intermitente y pobre eficiencia volumétrica, la velocidad más baja que lo normal, el consumo es más alto de lo esperado. Sin producción o pérdida de velocidad gradual, consumo más alto de lo esperado. Cada uno tiene una causa probable y una acción recomendada para recuperar el problema que estamos teniendo dentro de la bomba. Por ejemplo, para el caudal intermitente,
es que la causa probable es que esté mal espaciado el rotor y el rotor esté tocando el nivel de paro. La acción recomendada es levantar el rotor, reespaciar, rearrancar la bomba y chequear todos los parámetros. También puede ser que el rotor aprisionado por exceso de temperatura o ataque químico. Hay que sacar la bomba, entonces para eso hay que traer un equipo de workover, chequear la temperatura de fondo, seleccionar el rotor, verificar el análisis químico del fluido y si es necesario cambiar la formulación del elastómero. Rotor aprisionado por sólidos, hay que levantar el rotor y lavar el estator. Entonces cada uno tiene sus causas probables y hay una acción recomendada. Con respecto al diseño, necesitamos conocer los datos de pozo, o sea, el estado mecánico del pozo, los datos de la bomba, el cálculo teórico del caudal, el cálculo de la presión sobre la bomba, el cálculo de la potencia consumida, el cálculo de torques, el cálculo de esfuerzos axiales, uno debido a la presión sobre la bomba y otro debido al peso de las varillas, cálculo de las tensiones combinadas y cálculo del estiramiento de la sarta de varillas. Es el deslizamiento. Entonces vamos a mirar un ejemplo. Tenemos una bomba SP de bombeo de cavidades progresivas con una capacidad volumétrica de 1 barril por día por RPM. Así se determina la capacidad volumétrica, que fue probada a 300 RPM con 70% de eficiencia al levantamiento neto requerido. Entonces, la producción teórica será 1 barril por día por RPM por 300 RPM nos da 300 barriles por día. Los RPM se cancelan y nos da 300 barriles por día la producción teórica. Si la eficiencia es del 70%, la producción real va a ser los 300 barriles por día por 0.7 igual a 210 barriles por día. Esa sería mi producción real, teniendo en cuenta una eficiencia del 70%. Entonces, el deslizamiento en este caso será los 300 barriles por día teóricos, que debe tener la bomba al 100%, menos los 210 barriles por día reales que va a producir la bomba, voy a tener el deslizamiento de 90 barriles por día. Este deslizamiento es el mismo escurrimiento. Si la bomba corriera a 100 revoluciones por minuto, la producción teórica sería 100 barriles por día. Entonces, 100 barriles por día menos 90 barriles por día me daría 10 barriles por día reales de producción, de deslizamiento. Entonces, la eficiencia volumétrica de la bomba va a ser igual a los 10 barriles por día que está produciendo la bomba sobre 100 barriles por día, me va a dar un 10% de eficiencia de la bomba. ¿Qué mantenimiento se le puede hacer a las bombas PCP? Se les hace mantenimiento preventivo y mantenimiento correctivo. Entonces, al equipo de superficie se le hace mantenimiento con lubricación, grasa o aceite. Se le hace mantenimiento a los rodamientos del cabezal y a la caja reductora, ajuste o reemplazo de los prensa-estopas, cabezales y motores con base en grasa, lubricación periódica. El variador de frecuencia. Hay que desenergizado, o sea, sin corriente, se le hace una inspección visual, se les chequean los dispositivos de potencia, se miden los aislamientos y las resistencias de los terminales del motor. Energizado, entonces con corriente eléctrica, se hace una prueba en vacío,
se prueba el cortocircuito, se miden los parámetros operacionales y se miden los parámetros de arranque inicial y se obtienen los parámetros eléctricos. Todo esto son mantenimientos preventivos. Mantenimiento correctivo del variador de frecuencia, desenergizado. Verificación de los parámetros eléctricos a la entrada, verificación de los protectores, fusibles, breakers, sensores, verificación de conexiones entre tarjetas, medición de continuidad y verificación de conexiones inseguras, medición de capacitadores, verificación de parámetros de calibración y energizado se hacen pruebas de vacío, cortocircuito y pruebas de tarjetas de control. Todas estas pruebas se le hacen al variador de frecuencia. Condiciones de uso de la bomba. Entonces, la profundidad, el rango es típico, es entre 2000 y 4000 pies, máximo 6000 pies, un volumen de 5 a 2200 barriles por día, máximo 4500 barriles por día, la temperatura de trabajo máximo 250 grados Fahrenheit, la desviación, no interesa la desviación, el dogleg tampoco nos va a interesar porque podemos instalarlo en cualquier pozo direccional o horizontal. Manejo de la corrosión es malo, manejo de gas es regular, ahí veíamos que la inclusión o la producción de gas nos va a reducir el volumen de hidrocarburos que vamos a poder llevar a superficie. Excelente manejo de sólidos. Servicio para poder sacar la bomba, tengo que sacar la tubería, tengo que llevar un taladro o un equipo de workover. El tipo de motor puede ser eléctrico de combustión interna. Las aplicaciones costa afuera son excelentes, son muy buenas y la eficiencia está entre un 40 y un 70%. Su versátil diseño permite manejar cortes de agua y sedimentos de hasta un 50%, o sea, alto, nos maneja un alto BSW, además de temperaturas hasta de 300 Fahrenheit para aplicaciones térmicas. Manejo de auto caudal hasta 550 barriles por día y es ideal para instalación en pozos desviados horizontales debido a su fácil anclaje y desanclaje. ¿Qué tipos de bombas PCP tenemos? Tenemos configuración tubular o convencional. El proceso de completación del estator y el rotor se realiza por partes separadas, es decir, la instalación del estator se desarrolla con la sarta de tubería de producción y posteriormente se realiza la instalación de la sarta con varillas y el rotor. Entonces, primero instalamos la sarta de tubería de producción y luego instalamos la sarta de varillas con el rotor. La conexión de las varillas con el rotor es el elemento utilizado para transmitir el movimiento giratorio que requiere el sistema para mover el fluido. Configuración insertable. Entonces, se asemeja al sistema de una bomba convencional con la diferencia de que el equipo se ensambla en superficie y su instalación es mediante la sarta de varillas por dentro de la tubería de producción, minimizando el tiempo de intervención de los equipos y el costo asociado a esta actividad. Entonces, con las bombas insertables tenemos menos tiempo de instalación que en una bomba convencional, ya que en la bomba convencional tenemos que bajar la sarta de tubería y después bajar la sarta de varillas y bajar la bomba. Aquí bajamos todo, completamente todo con la tubería. Hay unos tipos de anclajes. Anclaje con niple 11, que es un anclaje axial superior, el cual es instalado junto con la tubería de producción antes de la instalación de la bomba insertable, y un ancla radial de tubería en la parte inferior que tiene unos diámetros de tubería de 3,5, 4,5 y 5,5 para evitar vibraciones y movimiento giratorio del sistema. Entonces las anclas nos van a evitar vibraciones y movimientos giratorios del sistema. Anclaje con niple número 12,
Posee un niple de traba tipo garra para ser anclado, el cual es instalado junto con las camisas de asentamiento de la bomba insertable y la sarta de tubería de producción. Y en la parte superior un buje con anillo de goma como función para maniobra de asentamiento y hermeticidad del equipo inserto. Con respecto al catálogo, aquí les dejo un catálogo de las bombas. Aquí están los modelos de las bombas. Tenemos todos estos modelos. Hay más catálogos de bombas. Este es el TCM Moniau. Acuérdense que Moniau fue el que nos descubrió la bomba, que la fabricó la primera vez. Esta es para 2,3 octavos de pulgada. Esta es para 2,7 octavos de pulgada. Y nos da el desplazamiento en metro cúbico por día por RPM. Nos lo da en barriles por día por RPM. Nos da la conexión. La conexión es 2,3 octavos EUE. Y aquí la conexión es 2,7 octavos EUE. ¿Qué significa EUE? Significa External Offset. Nos da el diámetro externo en milímetros, el diámetro externo en pulgadas, la longitud de la bomba en metros, la longitud de la bomba en pies del estator. Lo mismo la conexión para el rotor nos da la longitud en metros y la longitud en pies. Entonces acá tenemos cómo podemos tener la configuración de la bomba dependiendo del desplazamiento que la bomba quiere. Acordémonos que podemos calcular cuáles son mis barriles reales que va a producir la bomba. Multiplicando los barriles por día por las RPM que tenemos de rotación, yo puedo saber cuántos barriles por día va a producir la bomba. Entonces vamos a hacer unas preguntitas sencillas. Entonces, ¿qué tipos de bombas PCP conocemos o tenemos? Son dos tipos. Acuérdense que una va insertada, la bomba va insertada dentro de la, va junto con ¿qué? Con la tubería, correcto, y con el rotor. Y la otra, que es la bomba tubular. Esta bomba, tenemos que bajar la bomba primero y después bajar la tubería. En esta no me dieron la respuesta. ¿Cuál es el método más eficiente de levantamiento artificial? De los que vimos. El último, profe, el de BSP. SP, ese es el más eficiente. ¿Cuál es una ventaja de las PSP? Una ventaja de las que vimos. ¿Qué es para crudos? Pesados y extra pesados. Pesados y Pesados. Ah, pesados, correcto. ¿Y qué equipos de superficie tenemos en el bombeo por PCP? ¿Qué equipos vimos que tenía en superficie la bomba PCP? Además del cabezal del pozo. Una barra pulida, sí. Variador de frecuencia. El variador de frecuencia. ¿Qué otro? El sistema de transmisión. El sistema de transmisión. Muy bien.
El motor eléctrico también, muy bien. Muy bien. Entonces, hasta aquí terminamos bombeo PSP. En la próxima semana vamos a hacer entonces bombeo gas leaf y la siguiente semana revisamos el proyecto. Bueno, Vale, profe, gracias. entonces los dejo, que tengan buen fin de semana, se me cuidan mucho. Gracias, lo mismo. Bueno, Bueno, profe, gracias. chao Omar, chao Julián, chao Michael, Chao. chao.